lo que es que abarcaba la laguna Merincue en ese entonces. Ya estaba inundada, bueno, muchos conocerán Merincue por las noticias que en 2017 se inundó, es una laguna que tiene un comportamiento propio, natural, ¿no? El problema es que los asentamientos humanos se hicieron sobre la cuenca de la laguna, y bueno, cuando la laguna se expande, obviamente que inunda, y ahora cuando se contrae con sequía, quedan muchos espacios abiertos y está quieto de ser inundado y queda otro tipo de inconveniente. Pero bueno, Merincue, al tener esta dinámica, nosotros ya habíamos hecho esta propuesta en el año 84, que reafirmamos en el 86 con la presentación de un proyecto de ley a la legislatura de la provincia, creando un área natural protegida, ¿no? Como una reserva de usos múltiples, porque en aquellos años no estaban determinadas por ley, por una ley como existe ahora, ¿no? La ley del sistema de áreas naturales protegidas, no estaban determinadas las distintas categorías de reservas o de áreas protegidas. Pero bueno, eso en esos años quedó como proyecto legislativo, caducó, y después algunos legisladores, en los 90, retomaron la iniciativa, y bueno, y la legislatura sancionó la ley 11.234, allá por el año 98, 99, no recuerdo bien, creando lo que se llama Reserva de Usos Múltiples Laguna Merincue, ¿no? La Reserva de Usos Múltiples en esa ley es lo que ustedes ven con el círculo rojo, ¿no? A ver, esto es Merincue, hasta la comunidad de Merincue, hasta el Hortondo, Hugues, hasta acá está Firmat, hasta acá Carreras, que viene la hermana, la comunidad de Carreras. Es decir, la cuenca de la laguna Merincue y la reserva de usos múltiples abarca 9 distritos. De los que nombré, además Chobet, Carmen, donde ahí tenemos otras comunidades Mocoví. Y bueno, dentro de esos 9 distritos hay un área mayor que es el sitio Ramsar, que fuera del mapa, no abarca. El límite norte es el canal San Urbano, que es tributario del arroyo del Sauce, como realmente la cuenca hídrica Pavón Sauce, ¿no? Es el límite norte, hasta el límite sur es la ruta nacional 8, que es la que vemos acá, ¿no? Y por aquí converge, digamos, una punta, el sitio Ramsar, y hacia el norte, bueno, abarca pasando la localidad de Jujuy. Ese es el departamento general 2. Digamos, ese es el sitio Ramsar que fue creado en el año 2007, ¿no? La convención Ramsar que se hizo en Uganda, en Kampala, 2007, se creó, se tomó la resolución creando nuevos sitios Ramsar y una gran importancia internacional. Nosotros participamos junto a una ONG de ese entonces de Rosario, que elaboró la ficha ambiental para hacer declarar el sitio Ramsar. Y bueno, y ahí se mencionan las comunidades indígenas y se logró esa declaración. Lo que nosotros en todos estos años de luchar porque este sitio Ramsar se conserve, de que se establezca, hubo actividades, o sea, la provincia hizo el relevamiento de aves, por ejemplo, se logró determinar que en la laguna Merincue hacia el 2005, 2006, tenía 3 especies de flamencos, ¿no? Uno de ellos en vía de extinción, o el libro rojo, que es la parina, el flamenco andino, que se había logrado ubicar en zona de nidificación más austral, ¿no? O sea, su zona como es migratorio, el flamenco andino, venía de la reserva de Parinas en Perú, o la laguna de Pozuelos en Jujuy, y precisamente anidaba en la laguna Merincue. Bueno, después 2 especies más de flamenco, bueno, entre ellos el común, ¿no? El flamenco común, que todavía subsiste, ¿no? Para nosotros, para los pueblos indígenas, en el caso del flamenco, para nosotros tiene una importancia espiritual. El flamenco para nosotros es un indicador, y el flamenco para nosotros, al ser un ave migratoria, es un ave que permite transmitir nuestras energías o recolectar las energías de un punto a otro. De hecho, nuestros chamanes, de Ogoná, sus atuendos típicos, ¿no? Yo lo he visto en otros pueblos, Guaycurú, en el caso de Paraguay, en sus coronas, ¿no? Chamanes, las plumas de flamenco cumplen un rol fundamental porque, bueno, es un ave mágica, no es un ave de esa importancia espiritual para nosotros. Es un ave que está vinculado al elemento aire, por su vuelo, y al elemento
agua. Entonces, para nosotros la presencia o no de flamencos en la laguna, indígenas actuales, para nosotros es un indicador del nivel de bienestar o enfermedad de la laguna. Entonces tuvimos en el 2000, 2005, mucha abundancia de flamenco de todas las especies. Y hoy no tenemos casi. ¿No? Hoy tenemos, a pesar de la sequía, a pesar de que la laguna, el flamenco se alimenta de plancton, ¿no? El agua Melicué es una laguna salada, tiene un microplancton que permite que el flamenco se alimente, por eso el atractivo que tiene. Entonces, hoy la laguna, que está en niveles históricos bajos, muy bajos, tiene mucho microplancton. La concentración permite que abunde, pero no hay flamenco. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos identificado, hemos visto que la laguna tiene la contaminación de los agroquímicos, que mencionaba la hermana, que mata este plancton, lo mata. Y el flamenco no va porque no tiene alimento. Entonces, por eso digo, para nosotros culturalmente la presencia del flamenco es el estado de salud de ese sitio, de ese lugar, ¿no? Entonces, la no presencia, bueno, indica que algo no está funcionando como debería funcionar en la laguna. Y bueno, eso sospechamos que es uno de los elementos, ¿no? La abundancia de ciertos agroquímicos en el agua que han matado el microplancton, y bueno, el flamenco se va, y para nosotros es un indicador malo, negativo, de una energía negativa, no es buen indicador. Las poblaciones que estamos asentados allí no vamos a ver, un futuro cierto. Entonces, tenemos que empezar a luchar en todos los planos, lucha en lo político, para empezar a cambiar esta situación, para tratar de volver a establecer el equilibrio, ¿no? En la cosa. Por otro lado, quería decirle que para nosotros la laguna Melicué, no solo para los mocobíes, lo fue para los primeros indígenas que habitaron en esta cuenca, que fueron los guerandíes, también lo fue para los mapuches que vinieron en el siglo XVII, en su proceso de mapuchización de la Pampa, que llegaron hasta Melicué, también lo fue para ellos. Entonces, para nosotros la laguna Melicué es un lugar sagrado. Las aguas de la laguna Melicué son sagradas. Para los querandíes, fundamentalmente, el cual nosotros estamos con otros proyectos ahora arqueológicos y de recuperación de su cultura, si bien no hay querandíes hoy subsistentes, los indígenas que hoy estamos, los mocobíes, consideramos que ese territorio, bueno, siempre fue indígena. Entonces, la desaparición de un pueblo no implica que ese territorio siga siendo indígena, ¿no? Entonces, la presencia de nuevos indígenas, nosotros llegamos al sur de Santa Fe, los mocobíes, de la región del Chaco hacia la década de 1940, empezamos a establecernos en el sur. En el caso de Melicué fue a partir de 1960-70, en el caso de Carrera fue en 1950 y 1960, que se asentaron las primeras familias mocobíes, efectivamente. Bueno, nosotros nos consideramos herederos de esos otros pueblos que estuvieron antes que nosotros, y también necesariamente custodios de esa cultura y de lo que esos pueblos practicaban y conservaban en este ecosistema. Por eso que la laguna Melicué para ellos, querandíes, para los mapuches y para los mocobíes, es sagrado. Y nosotros, tal es así que estamos impulsando que, además de tener estos estatus de conservación, también la laguna Melicué se ha declarado lugar sagrado, sitio sagrado en función de la legislación vigente. No sé si ustedes escucharon hace poco el conflicto luego del volcán Lanín, ¿no? Que precisamente el INAI lo declaró sitio sagrado, pero un conflicto y una cuestión política. Bueno, pero nosotros acá no va a haber esos conflictos, pero sí que el lugar sea sagrado. Y también el hecho de que sea lugar sagrado implica que los pueblos indígenas tengan cierto control sobre el área y puedan determinar reglas de funcionamiento del área. Un ejemplo, los motores fuera de borda. Nosotros vemos que los motores fuera de borda es una actividad turística creciente que tiene un impacto en una cuenca cerrada, ¿no? Es un agua donde no va a ningún lado. Entonces, nosotros ya hace años que venimos diciendo que se prohíban los motores. Por ejemplo, se practiquen otros tipos, hay otro tipo de embarcaciones en los cuales se puede trabajar. Así que bueno, un poco, yo no quiero aburrirlos, pero un poco esto es el nivel del estatus del sitio Ramsar. El hecho es que el Estado, nosotros desde el 2013 hemos creado en Chan una página que ya tiene como 900, 800 adherentes, donde solicitamos al gobierno de Santa Fe la creación de la unidad de manejo del sitio Ramsar, la unidad de manejo de lo que es la reserva de uso Laguna Melicué. Después, en el año 2000,
15, 14 o 15 de la provincia, presentó una modificación de la ley, ¿no? Creando nuevas áreas o ampliando las reservas, creando una serie de restricciones. Entonces nosotros propusimos una serie de modificaciones en ese proyecto de ley que finalmente no se sancionó, pero el cual creemos necesario, ¿no? Que se incorpore, por ejemplo, a las comunidades indígenas en lo que es la unidad de manejo que estaba previsto. En función de lo que dice la Convención Ramsar. La Convención Ramsar tiene líneas y directrices muy claras de cómo trabajar con los pueblos indígenas en los sitios Ramsar. Entonces, en función de eso, pedíamos, bueno, la incorporación en la unidad de manejo, después que se estableciese un artículo especial, ¿no? Donde se incorporara esto del territorio sagrado indígena y de la participación, ¿no? De los pueblos indígenas en el manejo tanto de la Reserva Natural de Usos Múltiples como del sitio Ramsar, como también del respeto y la conservación de las prácticas culturales que los pueblos indígenas vienen haciendo respecto al manejo de biodiversidad. Hay prácticas culturales que se siguen practicando, ¿no? La caza y la pesca tradicionales, sobre todo los mapodíes, seguimos realizando en estas áreas. Entonces, a veces nos encontramos con restricciones, ¿no? Propuestas hacia los indígenas y no hacia otros sectores que matan mucho más animales, ¿no? Como los agroquímicos o como los fotos de caza que tenemos un poquito más al sur, o como acá en esta misma zona, en fin. Entonces, estábamos estableciendo lineamientos en cuanto a eso en el proyecto de ley de modificación. Bueno, ese también es un punto en el cual hay que seguir trabajando, es decir, es importante incorporar a la ley estos aspectos y estos elementos, como otros aspectos que hacen a la conservación en sí del sitio. Nosotros como comunidades indígenas, a partir de 3 o 4 antes de la pandemia, comenzamos a trabajar lo que es la cuestión de lo que es el bosque nativo. Es decir, el sitio Ramsar cuenta con bosquecillos de bosque nativo, y bueno, y el ecosistema que es predominante obviamente es el pastizal pampeano. Entonces, dentro de este pastizal pampeano, encontramos pastizales propiamente dicho, pero también isletas de algunas especies de bosque nativo. Tenemos talares, ¿no? Dentro del sitio Ramsar, tenemos chañarales, observación de chañares, después está presente el espinillo, bueno, esa es nuestra bandera. Nosotros el espinillo, que ven la florcita amarilla ahí abajo, de la bandera es un árbol sagrado, tiene una importancia también fundamental, por eso está en nuestra bandera. Y hay otras especies más de importancia. Entonces nosotros empezamos a trabajar el tema de la recuperación y conservación de estos bosquecillos, ¿no? Que ahora lo estamos plasmando porque hemos para que en el marco de la ley de bosques nativos se pueda hacer un plan de manejo, ¿no? Del bosque nativo preexistente o subsistente en el humedal, la Laguna Amerigua, a través de la comunidad indígena. Nosotros en el año 2020, a través del programa Casa Común del Ministerio de Ambiente, logramos que nos aprobaran un proyecto de conservación del patrimonio natural y cultural del sitio Ramsar, y empezamos a trabajar con la comunidad un proyecto que era de vivero forestal, pero también de rescate del conocimiento tradicional indígena. En ese proyecto de rescate nosotros empezamos a una especie nativa que es el chañar. Empezamos a ver esa especie como emblema de lo que es el conocimiento mocobí del uso de esta planta nativa. Entonces empezamos a trabajar con, primero, la importancia del chañar, y el segundo, los usos tradicionales que la cultura mocobí le da, que van desde la medicina, ¿no? De su corteza, sus hojas, sus raíces, la medicina respiratoria, sobre todo, y la alimentación, el fruto del chañar. La fruta del chañar en la cultura mocobí se hacen desde harinas, pasando por el fruto conservado, los arropes, nada, hasta el latagá. Nuestra bebida, el latagá es nuestra bebida tradicional. Está fermentada del chañar, que produce una bebida alcohólica. Entonces empezamos nosotros a identificar los bosquecillos, a hacer plantines en el vivero. Hicimos un intento en un lugar sagrado, que había una comunidad querandí, y restos del primer puerto de Melicuel en 1780. Hicimos una plantación ahí,
se planearon otras plantaciones, pero bueno, la sequía fue un impedimento muy grande para que esto prospere, ¿no? Es decir, no hemos tenido éxito, sin embargo, seguimos manteniendo el vivero y seguimos trabajando esta recuperación con la comunidad de estos conocimientos tradicionales. A través del chañar, después se trabajará otra especie. A esto le sumamos una iniciativa también de la comunidad de una huerta agroecológica en el 2020, que también recibió apoyo del Grupo Petersen, que dije el proyecto de ustedes, acá en Pavón, fue apoyado hace poquito por el Grupo Petersen, también recibimos ese apoyo, eso nos ayuda a instalar la huerta agroecológica, trabajar el tema de semillas, si nosotros los pueblos indígenas tenemos nuestras semillas ancestrales, si bien los mocovíes no fuimos viticultores, fuimos cazadores recolectores, los hermanos guaraníes empezamos a hacer intercambio de esos conocimientos, probar con la semilla de maíz indígena y otras semillas indígenas que trajimos de melón, ¿no? Indígena era ese, de melón indígena. Entonces, a ver, de estos, nuestros propios alimentos tradicionales, que nuestras comunidades que están en el sur y han perdido ese nexo con su bosque chaqueño y con sus alimentos, empiecen a recuperar esos elementos culturales en proyectos que garanticen seguridad alimentaria, que garanticen activación de la cultura, que garanticen una serie de aspectos que hacen a que nuestras comunidades tomen este camino del buen vivir, ¿no? De ser autosuficientes y cortar esa dependencia del mercado, ¿no? De lo externo, ¿no? Que nos lleva hacia otro lado o hacia otro. Así que un poco este es digamos, lo que se viene desarrollando de parte de las comunidades indígenas en el sitio Rantar. Contamos también con el apoyo en el caso de la comunidad de Melincue, importante, como acá en Pavón, la comunidad está apoyando la huerta agroecológica, está pagando, por ejemplo, a algunas de las personas, los jóvenes que trabajan allí, en las horas, les paga con el erario público, ese trabajo dedicado, nos ha apoyado con la maquinaria, nos ha apoyado con el transporte, es decir, toda una serie de logística que la comunidad no la tiene, pero que bueno, la suma de todo esto hace. Por último, yo les quería decir rápidamente, tener una presentación ahí. Nosotros desde el 2008 venimos desarrollando también el programa de turismo sustentable del humedal Laguna Melincue. Nosotros planteamos un turismo distinto, porque bueno, Melincue se caracteriza por ser históricamente un lugar turístico, me sale así, decía la perla turística del sur santafesino, por muchos años, hasta la inundación en la década del 70, un polo turístico, que tal es así que nosotros en 2015, 2014, junto con carreras y apoyo del Ministerio de Trabajo, desarrollamos un curso, 2 años seguidos, el curso de capacitación laboral, que es Guía de Turismo Indígena 1 y 2, formamos a guías de turistas, hay 18 guías de turismo indígena formados, en general entre la comunidad de carreras y Melincue, todo con miras a poner en práctica este programa de turismo sustentable. Bueno, acá están las comunidades indígenas que vienen participando, ¿no? Además de los municipios de Tondo, de Melincue, las comunidades que hay en los alrededores del humedal, ¿no? Noagué que es mi comunidad, que significa todos los vientos, lengua es una palabra sagrada, Cotapique, el firmat, que significa quebracho, ¿sí? Bueno, en ese entonces se llamaba Mocoilec y después se cambió a Macaizaría Pá de Carreras. ¿Qué quiere decir Macaizaría Pá? Lo de esa hermana. ¿Cómo estás, hermano? Camicayá de Alcor, que quiere decir somos hermanos, Nonogra Guilite del lado puerto, que es Viento Sur, y en ese entonces no estaba formada, que se formó este año, que es la comunidad Nachishiganagat, que es de Carmen, que es otro distrito dentro del humedal, que significa Cruz del Sur. Entonces, el centro Mocovío, obviamente, y bueno, y más las otras sitios que se van. Bueno, es un proyecto que en ese entonces hizo el programa federal de estrategia de turismo sustentable, que había hecho el Ministerio de Turismo de la Nación, digamos. Bueno, digamos, en el programa en sí, digamos, fue una serie de pasos que fue ver los problemas y oportunidades en el marco de estas comunidades, los municipios, el centro Mocoví, también con los emprendedores locales, es decir,
fue una visión que tuvimos desde las comunidades indígenas de involucrar a toda la sociedad, no solo encerrarnos en nosotros mismos, como sé que ocurre en otras partes del país, sino fue una propuesta de las comunidades indígenas hacia la sociedad, ¿no? Involucrando a todos los sectores que están vinculados a lograr la una. Entonces, bueno, era mejorar calidad de oferta y satisfacción de los visitantes, reducir los impactos del turismo. Porque nosotros nos encontramos que el municipio oficialmente se promovía un turismo masivo y el turismo clásico. Es decir, grandes obras de infraestructura, no sé, la isla donde estaba el hotel, hacer de nuevo la isla de ser un super hotel de 5 estrellas, de hecho el casino de Melicué, sé que pusieron ahí, obedece a esa visión del turismo. Y nosotros contraponíamos una visión de turismo que sea conservacionista, que ponga en valor los recursos, que ponga en valor, como ustedes mencionan acá, Pablo, los atractivos culturales e históricos. Melicué fue un fuerte de la Guía Fronteras, es un pueblo indígena, el nombre Melicué es de origen guaraní, y hay una presencia indígena muy fuerte en la zona. Potenciar a las comunidades indígenas y microemprendedores con los productos locales, proyectos como ensañar, hay otros productos, hay fábricas ahí de artesanales de alimentos, hay artesanía, es decir, hay un montón de cosas y valores, hay productos lácteos que se elaboran de forma artesanal, quesería, en fin, todas esas iniciativas a propiciar y aprovecharlas con miras a asociado al turismo cultural, al turismo étnico, al turismo, al ecoturismo, al turismo de avistaje de aves, que dio resultados, y también a lo que se llama el turismo de salud, que Melicué a su vez otro es sagrado porque las aguas tienen propiedades curativas, uno de los motivos es un agua termal, no termal caliente, sino termal fría, pero tiene propiedades curativas. Vamos adelante. Bueno. Entonces, vamos a esperar. Bueno, esos son todos los aspectos del programa que yo no los voy a detallar. Sí. Entonces, el proyecto en sí tiene 3 componentes. Valorización y gestión de las atracciones turísticas públicas del humedal, información del destino, apoyo a la estructuración y promoción turística y apoyo a los emprendimientos turísticos realizados en cada uno de los institutos. Ahí paramos. Entonces nosotros proponíamos, digamos, en estos 4 componentes, primero la valorización de las atracciones. Melicué, además de la laguna en sí, tiene sitios históricos, tiene el Mambrullo, tiene casas, tiene lugares. Ellos, por ejemplo, en Carreras hicieron el relevamiento de todos los atractivos que pueden ser históricos culturales de la localidad. Desde lo indígena armamos con los guías de turismo circuitos turísticos que tenían que ver con nuestro etnoturismo, nuestro propio interés turístico, como también que tenían que ver con igualmente lo que hacían los querandíes y los mapuches. Entonces se establecieron entre 3 y 5 atracciones turísticas que debían habilitarse al público. Una de esas, por ejemplo, nosotros reclamamos 15 hectáreas de un predio que era el ferrocarril Urquiza, ubicado el 4 de febrero, sur del humedal. Es una estación del siglo XIX, el ramal no existe más. Y bueno, es la cuenca de la Laguna Melicué hacia el sur, el Distrito de Hortondo. Sí, es en la cuenca del arroyo del Pedernal que desemboca. Entonces ahí nosotros detectamos que existe un lugar sagrado, que donde había la comunidad y el cementerio, y un lugar donde los querandíes tenían su mina de extracción de sílice, ¿no?, del Pedernal, para hacer puntas de flecha que intercambiaban con otros indígenas. Está el lugar de la comunidad, está el cementerio, digamos, querandí, están los sitios donde los querandíes aquí estaban, y a su vez está la estación en cual nosotros, el edificio, los restos que quedaban, estamos proponiendo hacer un centro de interpretación de los pueblos indígenas del sur de Santa Fe, ¿no? Querandí, Mapuche, Mocoví, más otros pueblos que ya no están, hacer ese centro de interpretación y una serie de circuitos asociados a estos lugares, a esta cuenca del arroyo nacional, en fin, una cuenca que tiene, más allá de pertenecer al humedal o a la laguna, tiene sus propias particularidades. Como ese atractivo, bueno, un montón de otros atractivos más identificados. Bueno, acá hablábamos, ¿ves?
centro de documentación, apoyo a la construcción y centro de interpretación de Santa Fe, reconstrucción de la comunidad indígena Comichaní. En esto estamos trabajando ahora con un proyecto de arqueología con la Facultad de Humanidades y con la gente del Museo de Ciencias Naturales Ángel Gallardo de Rosario. Iniciamos este año un proyecto de arqueología con la restauración de lo que fue el fuerte de Melincué y lo que fue la comunidad indígena Comichaní, la comunidad indígena Querandí, ubicada allí. Y hemos encontrado hornitos, hemos encontrado una serie de cosas que estamos trabajando y ahora hemos tenido un apoyo del Ministerio de Cultura de Nación, donde se va a becar a jóvenes de la comunidad para que, junto con los arqueólogos y un equipo interdisciplinario, trabajen en el rescate de todo esto, estos elementos, y la puesta en valor de ese lugar que es un lugar sagrado. Entonces, es un sitio que se asemeja mucho a Cayastá, para quienes lo conocen. Para el fuerte, para los restos, digamos, estamos haciendo todo ese proceso de excavaciones, obviamente, desde nuestra cultura y nuestra espiritualidad, con los que se y el monitoreo constante de la situación. Nosotros no permitimos quitar cuerpos, siempre estudiar en el lugar, en fin. No, aunque no sean de indígenas, no, ahí hay restos, lo que era el fuerte, que suponemos que son de españoles, que tiene del siglo XVIII o I, son de criollos, pero no lo podemos determinar, porque la interacción étnica era muy fuerte en aquella época en la línea de frontera. De hecho, los indígenas vivían en el fuerte. Entonces ese tipo de cuestiones nosotros estamos siendo muy cuidadosos y estamos poniendo muchos límites a los arqueólogos, más que todo. Sí. Sí, menos exponerlos, pero bueno, menos en cuanto al tratamiento estamos trabajando fuertemente, como ya hemos hecho en otro proyecto similar en Colonia Valor, norte de Santa Fe, con mucho respeto, ¿no? Hay mucho respeto hacia nosotros y nosotros nuestros ancestros, porque somos conscientes que si nosotros faltamos el respeto a nuestros ancestros, ellos de alguna manera u otra nos lo van a hacer pagar, por así decirlo, ¿no? Entonces, sabemos eso, forma parte de nuestra cultura y nuestra idiosincrasia, entonces trabajamos de esa manera. Bueno, 3,5 de senderos de interpretación dentro del área nacional. Pues, hay una serie de subproyectos vinculados a este manejo en la puesta de valorización y gestión. Vamos a seguir, ¿no? Después, del otro componente, bueno, es de promoción. El otro componente es el de promoción, es decir, promover el destino turístico, la generación de la cartelería, es decir, la generación de los circuitos que tengan que ver con cada uno de los nichos, el historia cultural, el étnico, y bueno, y por último, también lo que es la generación de operadores turísticos. Nosotros vemos que la comunidad indígena, como hicimos con el proyecto de guía de turismo, está en condiciones de autocapacitarse y ser un operador turístico. Es decir, la misma comunidad indígena poder ser un operador turístico dentro del sitio y poder generar estos circuitos, bueno, en colaboración con otros actores. Con el casino de Melincué, por ejemplo, nosotros hemos hablado en su momento, no lo concretamos, pero de que estos guías de turismo puedan trabajar con el casino, ¿no? 2 o 3 guías de turismo, en estos guías de turismo, y armar un circuito, ¿no? Ya sea con, por ejemplo, al casino le interesó una propuesta que hicimos de un circuito ecuestre, no con caballos. La gente que maneja los caballos en Melincué de la comunidad de COVID. El caballo tiene una relación muy fuerte con nuestra cultura. Entonces, esos circuitos ser guiados por los mismos mocovíes. El casino tener ahí los fines de semana, que tiene un flujo muy importante, bueno, ofrecer productos turísticos a sus visitantes que ahora actualmente no los tienen. Entonces, convenio con el casino, se vino hablando bastante con esto, con ese proyecto, y bueno, y otras iniciativas parecidas. Así que bueno, en definitiva, el proyecto que nosotros generamos apunta a generar este turismo sustentable. Por suerte, el cambio de autoridades comunales permitió que los nuevos intendentes de la zona ya lo visualicen esto desde otra forma. Ahora esto nosotros lo estamos trasladando el resto de la provincia, ya con el turismo de la provincia. Estamos generando
4 circuitos turísticos vinculados a las comunidades indígenas. De sur a norte, uno es el de Mericué, el segundo es el circuito Chamá, vinculado al Delta y el Predelta, y una zona centro de la provincia, el Rosario de Santa Fe, en la zona costera, el circuito de las misiones que es como Movide, que es la costa de Santa Fe, del río San Javier, desde San José del Rincón, la Colonia Dolores, pasando por San Javier, y el último circuito se vincula al sitio Rantal de Aucanigás, ¿no? Es el circuito de Aucanigás, Cuña Boscosa, bajo sus meridionales, por las comunidades, asentados en estos 3 ecosistemas bien diferenciados, pero interrelacionados entre sí. Entonces, de esta experiencia un poco con la provincia, está pensando en estas otras iniciativas en el marco todo del turismo comunitario. Entre ellos, bueno, lo que mencionaba el circuito turístico por Cachaná, que hace poco han preaprobado la propuesta del proyecto de financiamiento del Banco Mundial a través del programa Paisajes Protegidos, y un proyecto parecido con la comunidad chaná en Diamante, lo que se vincula al paisaje del Delta. Así que bueno, un poco estas son las iniciativas que van surgiendo en relación al sitio de Ramsar y al movimiento de tribunales de parte de nuestro, ¿no? De los pueblos. Respecto a las otras partes de los otros humedales que hay en Santa Fe, el cual también, como yo le comenté, se viene trabajando. Respecto a Yaucanigás, desde que se creó en 2002 hasta la fecha, los pueblos indígenas no fueron integrados al comité de manejo. Si bien existe el comité de manejo, los mencionan, el nombre del sitio de Mansa, que es POM, ¿no? Gente del agua, ¿no? Gas, en Guampona, no fueron incorporadas y hay 18 comunidades indígenas con el pueblo Mocovín. Las comunidades han pedido participación. Ahora, como el Ministerio de Ambiente está propiciando crear un parque nacional dentro de la Aucanigás, en realidad no es un parque nacional definido, sino que son puntos de conservación definidos como parques nacionales. Y como las islas, digamos, todas las islas del río Paraná, desde el paralelo 28, Villa Constitución, todas las islas fiscales, que son propiedad de la provincia, hay una ley, la 12.086, que en 2007 y 2009 se aprobó, definió que todas esas islas fiscales sean devueltas a los pueblos indígenas en el marco de la reparación histórica que les dio. Entonces, a medida que las comunidades costeras se van formalizando y van trabajando, las comunidades con sus personas jurídicas comunitarias van pidiendo o reclamando esas islas. El tema es que los procesos que hace Occidente son mucho más rápidos que los procesos. Y hay islas que están en serio mucho riesgo de ser depredadas. Tenemos el enemigo principal, que es la ganadería intensiva, y hay grandes ganaderos, sobre todo de ríos, que vienen y ocupan esas islas, aunque sean de propiedad indígena, o vienen, desplazan a los pobladores que están allí, que a veces son indígenas y a veces son criollos, pero en definitiva son isleños, y hay gente que vive de la pesca y otras actividades tradicionales. Bueno, vienen y los desplazan. Tenemos un caso serio ahí en San Javier, que son armados hasta grupos armados, sacar a la gente de las islas de forma, grupos paralelos, ¿no? De forma paralela a toda autoridad, ¿no? En fin, una serie de situaciones con situaciones conflictivas bastante amplias, y así que nosotros con medio ambiente venimos trabajando lo que es Yaucanigás. Ahora venimos proponiendo primero hacer un taller inicial con las comunidades para explicar lo que es un sitio Ramsar. Que las comunidades a nivel de esa región de Yaucanigás, bueno, nosotros tratamos un poco más experimentado en el sur, pero ellos no tienen ni idea que es un sitio Ramsar, ni los derechos que les asisten en el marco de la Constitución. Entonces, a partir de allí trabajar el entendimiento de lo que es un sitio Ramsar, para a partir de allí empezar a trabajar un plan de manejo sustentable del sitio Ramsar. La autoridad, si bien ya tiene uno, pero hacer un plan de manejo con visión indígena, es decir, incorporar la visión de los pueblos indígenas en este plan de manejo. En Mericué nosotros también venimos proponiendo hace rato el trabajo, y hemos hecho ya algunos lineamientos de un plan de manejo del sitio Ramsar con visión indígena.
Así que bueno, un poco eso es lo que se está trabajando. Respecto a bajos meridionales, que es otro umbral, que si bien no es muy nombrado, o no hay muchas personas o organizaciones trabajando, los bajos submeridionales para nosotros, en parte de nuestro territorio ancestral como pueblo mogoví, hay un montón de comunidades dentro de los bajos. La única comunidad registrada es Pedro José en Tostado, pero a su vez, ahora hace poco tuvimos una asamblea ahí, y hay comunidades indígenas asentadas en forma histórica en todo lo que es los bajos, Michilcas, el Nolmo, el Pozo Borrado, en Gregoria Predereña, Santa Margarita, es decir, en un montón de sitios hay familias indígenas que, bueno, todo el proceso de que lo que fue la llamada conquista del Chaco, ¿no? Que fue el proceso militar de fines del siglo XIX, ¿no? Recuerdo el 1894, la ocupación espacial de todo lo que hoy es el Chaco santafesino con el ejército y la eliminación y masacre de las poblaciones indígenas allí, ¿no? Hace poco fuimos ahí por el tema de la masacre de San Antonio Delgado, estamos trabajando la masacre de San Javier como hecho de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Hemos logrado una partida en el Chaco que un juez, un juzgado así lo determine. Bueno, todas esas masacres han generado que el miedo y resistencia de toda esta gente y sus descendientes, hasta quinta generación hoy día, generan un miedo a la identidad. Porque aún subsiste, aunque a ustedes les parezca increíble, la idea o el miedo de que por identificarse como indígenas van a desaparecer, los van a matar. Hoy en pleno siglo XXI yo he escuchado en las visitas que hago a las comunidades viejitas y decían, no, nene, no queremos que nos identifiquen, nos van a matar. No, abuela, ya no. Sí, nos van a matar. Existe la conquista del Chaco fue como una marca genética, por así decirlo. Trascendió generaciones. Y eso genera resistencia a la identidad. Entonces, cuando va alguien del gobierno y le pregunta, que ahora, por ejemplo, ahí van a hacer el plan, se llama el plan piloto, el plan piloto de bajos submeridionales. Es un gran proyecto interno. Bueno, van y le preguntan, ¿ustedes saben qué es? Claro, pero es distinto cuando lo abordamos nosotros, mismos indígenas. La misma, esta mirada que nosotros damos de otros indígenas que ya un poco más de experiencia en el manejo de estas cosas tienen, de abordarlo primero con esta recuperación de identidad o de derecho a la identidad, y a partir del rescate de esa identidad trabajar. Bueno, hemos empezado, sobre todo en este plan maestro de bajos convencionales, ya hemos reclamado que se incorpore lo que se llama Plan de Pueblos Indígenas, que contemple el trabajo de estas comunidades. Y todo lo que se haga del manejo de este humedal, para nosotros es fundamental porque los mocoví aún conservan, ¿listo? El conocimiento tradicional de la dinámica. Tienen su propia dinámica, obedece a unas leyes naturales propias, a una dinámica común. Entonces, toda obra que ahí se han hecho obras ya han fracasado, ¿no? Inversiones millonarias ya se han hecho en los bajos, les decimos, porque por el desconocimiento de esta dinámica. Los pueblos originarios conocemos esa dinámica. En lo que es una obra hídrica, en el plan de bueno, hay que trabajarlo con esa dinámica, ¿no? Bueno, cuesta hacer esto, sobre todo a los ingenieros. Exacto, bueno, hay intereses ganaderos también muy fuertes. Hay grandes terratenientes. Así que bueno, digamos, ese es otro humedal el cual también se va a ir trabajando en este plan piloto con esta dinámica, y bueno, y garantizando que los estudios de impacto ambiental y sociocultural se puedan cumplir como se debe, porque ya hay estudios. Ya sabemos experiencia de grandes proyectos con estudios ambientales hechos, pero estudios que lo hacen desde Buenos Aires, ni siquiera conocen el territorio. Entonces, así que bueno, un poco esto es así en líneas generales lo que venimos haciendo respecto al tema de humedales, tanto en Melincué como en el resto de la provincia. Y bueno, a disposición, un gusto agradecerle la invitación. No sé si la hermana de Carreras quiere agregar algo, comentar algo, que sea breve. Si no, si quieren, vamos a que tenemos la comida ya preparada. ¿Cuál vamos a tener? No, la tarde. Bueno. Para la tarde, ahora después del almuerzo. Bueno. Que haya
Bueno, ni a ti, gracias el motor. Sí.